Me llamo Daniel Tarnopolsky, tengo 41 años y el 15 de julio del 76, cuando tenía 18 años, perdí a toda mi familia. Fueron secuestrados por los grupos de tarea de la Escuela Mecánica Armada, dirigida por Macera y Acosta. Mi madre era psicopedagoga y mi padre era un señor burgués con una industria química. Eran gente abiertamente de izquierda, pero no eran militantes. Pero es cierto que nos habían criado en un pensamiento de izquierda y en un pensamiento profundamente antimilitar. Entre la 1 y las 2 de la mañana vinieron a mi casa, estaban mis padres en casa, se los llevaron, habiéndolos torturado en la casa misma, por los que luego testimonió el portero. A eso a las 3 de la mañana estuvieron en lo de mi abuela con mi padre, para que mi abuela abriera la puerta, y se llevaron a mi hermana Bettina. Y a las 6 de la mañana, más o menos, otro grupo de tareas fue a casa de mi cuñada, Laura del Duca, y se la llevó. Quisieron llevar a la hermana de mi cuñada, que era menor, pensando que era mi hermana Bettina. Y por suerte les permitieron que mostrara la cédula de identidad y vieron que no era ella. Sé que era otro grupo de tareas porque mi hermana ya estaba secuestrada desde las 3 de la mañana. Habían venido durante la tarde, eso lo supimos mucho después, a avisarle al portero que iba a haber un operativo de la Fuerza de Seguridad y que la familia Tarnopolsky tenía que estar en la casa. Que si no estaban los Tarnopolsky se llevaban al portero. Mi hermano Sergio, que tenía 21 años, desapareció de la misma escuela de mecánica. Estaba en la escuela de mecánica haciendo el servicio militar. Cuando un vecino llamó a la policía de la calle Anchorena, que corresponde a la zona, la policía le dijo no se preocupara, que era una acción de las fuerzas de seguridad, que estaba todo bajo control. Quiere decir que esto no fue en absoluto un hecho erróneo ni un accidente, fue planificado. Quiere decir que estaban muy desesperados por secuestrar a toda mi familia. ¿Por qué? No sé. Es muy típico a los 18 años de desaparecer de su casa por varios días. Bueno, yo ese día ni aparecí por mi casa y todo esto me enteré la noche siguiente. Mi casa estaba destrozada. La puerta había sido tirada abajo por una bomba. Me hizo pensar en los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay algo de eso. Y yo no sabía qué hacer. Lo único que atiné a hacer fue a quemar mi libreta de direcciones porque yo no era idiota. Mis hermanos eran de la Juventud Peronista. Entonces yo sabía cómo tenía que manejarse las cosas, porque no quería caer yo y comprometer a otra gente. Si toda mi familia había sido secuestrada, yo suponía que me iban a secuestrar a mí también en cualquier momento. Mientras duró la acción, los soldados estaban adelante, es decir, ejército estaba a cargo, en este momento está a cargo policía. ¿Entendiste? Cambio. Nunca reaparecieron, nunca hubo un llamado telefónico. Estuve un mes clandestino en el país, empecé a escuchar de otra gente a quien le pasaban cosas por el estilo. Empecé a tener informaciones y me terminé yendo del país. Primero me fui a Chile 3 meses porque tengo familia en Chile, pero no era un lugar muy conveniente para estar en esa época, entonces me terminé yendo a Israel. Y luego de un año me terminé yendo a Francia porque en Israel yo no podía militar por la Argentina. En Israel yo conocí a gente que había estado presa y que había sido liberada, gente que había estado desaparecida y que había estado liberada. Entonces empecé a saber cómo era el secuestro y la desaparición de una persona. Empecé a oír hablar de torturas. Así que vos te podés imaginar lo que es imaginar a mi hermana de 15 años en una cama de metal con electricidad que le pasa. O a mi madre haciéndole el submarino. Sí, son imágenes terribles. La única manera de no enloquecerte fue meterme a militar en el organismo de derechos humanos. Yo me junté en Francia con otros familiares desaparecidos y empecé a recorrer el mundo. A ir a la OEA, a la ONU. Lo mismo que hacían acá los familiares desaparecidos acá, yo afuera. Y fue eso lo que me sostuvo. La ayuda de los otros. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Mis chicos los hicieron subversivos, que trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Cuando uno tiene 18 años la vida es muy difícil. Ya se cree un adulto cuando en realidad no lo es en absoluto. Yo vivía en mi casa, muy tranquilo, estudiaba, trabajaba también, pero tenía un confort y una tranquilidad de vida muy importante. Y de un día para otro explota el mundo. Y al explotar el mundo se explota por dentro. Yo no entendía nada. Llamo a casa de mi abuela para decirle que iba a ir para allá. Sorprendido por en casa de mis padres no contestaba a nadie. Y me dice lo que había pasado.
Nadie está más interesado que el gobierno y el pueblo de mi país en borrar cualquier sensación de violación de derechos humanos que pudiera aparentemente adjudicarse a la Argentina. Bueno, yo diría que los argentinos nos conocemos como somos. En estos días se ha hecho boga algo de que somos derechos humanos. Las fuerzas legales, con el fervoroso apoyo del pueblo todo, derrotan al enemigo en todos los frentes y se llega en junio de 1978 a la más explosiva manifestación popular que recuerda la historia argentina. La conquista del Campeonato Mundial de Fútbol, disputado en Buenos Aires, hizo que la población se volcara en la calle con un solo grito de victoria. Argentina fue agredida por el terrorismo. Quienes tanto hablan sobre los derechos humanos, aquí pueden opinar. Cuando en Argentina había propaganda nacionalista era vomitivo. Cuando la Argentina ganó la Copa del Mundo, para mí fue terrible. Yo quería que la Argentina perdiera la Copa del Mundo. Y la ganó y estaban toda la gente enfervorizada. Después a mí mis amigos me dijeron que estaban enfervorizados por el fútbol, pero gritaban Vidal hijo de puta. Puede ser, pero yo de afuera veía a la gente fervorizada. Sentía que me estaban clavando puñaladas y que no me quedaba nada de este país. Ni te cuento cuando fue la guerra de las Malvinas. Era enloquecedor. Yo le tengo que agradecer a Thatcher que estos militares se fueron, porque si no fuera por la guerra de Malvinas, estos seguirían acá. Pero entonces tengo que agradecerle a Thatcher que hay un montón de pibes que fueron masacrados y amputados, pero a la vez, ¿te das cuenta la locura? Era muy difícil para mí manejar todo eso. ¿Cómo te enterás del lugar donde podían haber estado tus familiares y por qué la figura esta de Masera como responsable de la causa? Cuando yo estaba exiliado, conocía desaparecidos que habían reaparecido y que habían salido de la Escuela Mecánica de la Armada. Así supe que mis familiares habían estado en la Escuela Mecánica porque fueron vistos en la Escuela Mecánica. Y también supe que habían estado hasta más tardar diciembre del 76. Yo tengo que suponer que fueron echados al río. No me queda otra posibilidad que pensarlo así. En el juicio a las juntas en el 85 hubo testimonios de gente que los vio en la Escuela Mecánica de la Armada. Y Masera fue específicamente condenado, entre otros casos, por el caso de mi familia. Por eso yo pude agarrarme del juicio de las juntas para acusar a Masera directamente. Yo volví a Argentina en el 84 con Alfonsín con gran esperanza. Me empecé a mover con todos los otros familiares desaparecidos para las causas judiciales y ahí empezaron las presiones militares, las idas y vueltas con los juicios dirigidos por los militares mismos primero, que después se anularon, el juicio de las juntas. Todo eso era una época de mucha movilización. A partir de este juicio y esta condena, precisamente en estos días estamos combinando la posibilidad de concretar de la división de las responsabilidades a través del principio de la obediencia debida. Señores jueces, he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Nunca más. El juicio de las juntas marcó un hito, una primera marca de debilidad a mi gusto, porque las sentencias no fueron lo suficientemente fuertes como tenía que haber sido. A partir de ahí el retroceso democrático empezó y el avance de los militares nuevamente. Cuando fue la causa de la ley de obediencia debida, a nosotros se nos cortó toda posibilidad de seguir reclamando. Y fue en ese momento que yo decidí hacer un juicio personal y encontré a mi abogada y le pregunté qué tipo de cosas puedo hacer. Ella me dijo, se puede hacer un juicio por daños y prejuicios morales y financieros. Digo, bueno, hagamos eso, si eso se puede hacer. Me dice, eso no está amnistiado, porque acá con las amnistías, una tras otra, nos cerraban todas las puertas. Y luego con el indulto, más aún. En nombre de la pacificación nacional no nos quedaba nada a nosotros. Y entonces eso es lo que me hizo avanzar a mí, lo que me dio fuerza para seguir avanzando en esta causa. Que gané en primera instancia en el 94, que gané en segunda instancia en el 96 y que por fin ahora gano en Corte Suprema, y esto no tiene apelación posible. Esta sentencia es definitiva. Masera es condenado a pagarme 120.000 pesos y el Estado es condenado a pagar 1.250.000 menos los 120.000 de Masera. Y todo lo que Masera pague va a ser para los organismos de derechos humanos, para que los organismos puedan seguir funcionando. Eso es esencial. Y que eso le duela. Que sepa que su dinero va a ir a arreglar algo de lo que destrozó. Haberle ganado a este gobierno para mí es muy importante porque realmente hicieron todo por embarrarme el camino. Los representantes del Estado han tenido una acción extremadamente sucia hacia mí y ataques muy violentos a nivel judicial, no directo, pero en los escritos judiciales fueron más violentos que Masera mismo.